Por ejemplo, para la primera parte, para la geometría analítica del espacio, podemos usar el Charles Lehmann, que es un libro clásico de hace 40 años. Yo estudiaba con esto también. El Cletenic, que es otro libro clásico. El Donato Di Prieto, que es un autor argentino que creo que hay en la biblioteca de la facultad. Y estos libros los pueden encontrar en el internet. El Charles Lehmann, ahí lo pueden descargar. Yo tengo algunos de estos libros en formato PDF, así que lo voy a poner en la plataforma, en Teams, para que ustedes lo puedan ver ahí y lo puedan estudiar. Para la segunda parte, el álgebra vectorial y funciones vectoriales, vale decir, para la parte de funciones multivariable, podemos usar el álgebra vectorial y funciones vectoriales de la serie Shaun, pero más concretamente el cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz. Ese es un buen libro. Y para la primera parte, para las funciones vectoriales, el análisis vectorial de la serie Shaun. Lamentablemente no todos los libros tienen todo. Geometría analítica, lo mejor es estudiar de esos 3 primeros libros que les he puesto acá. La parte de funciones vectoriales lo van a poder estudiar bastante bien en el Shaun, que se los voy a poner también en la plataforma. Lo tengo este libro en PDF, los voy a subir. Y el Claudio Pita Ruiz creo que también lo tengo en PDF, así que se lo voy a subir también. Así que van a tener estos libros como parte, digamos, de la bibliografía de apoyo que tenemos en la materia y al margen de otros libros que no están acá, pero que son importantes. Tal vez sea bueno que tomen nota. Por ejemplo, hay un libro que es el Larson, que han debido ver en Cálculo 1, pero tienen que ver el que es la segunda parte, el segundo tomo. El Stewart también es un buen libro, que son libros de la escuela americana y que son bonitos, digamos. Son bonitos, son bastante ilustrativos y bien prácticos, ¿no? Como les gusta a la gente del norte. Mucho más prácticos que nosotros. Por eso también hacen más cosas, me imagino. Así que esos libros, estos que están viendo acá, de estos les voy a poner por lo menos 3 de estos que les estoy mostrando en la presentación, y los otros pueden ver por su cuenta, ¿no? Y los libros clásicos de Cálculo 2 que también son importantes o los pueden usar. Por ejemplo, está ahí el Demidovich 5000 problemas o el Demidovich 3500, el Protermos, varios libros, digamos, antiguos, súper antiguos, y que también los pueden usar. ¿De acuerdo? Los libros peruanos que también existen para comprar también los pueden usar, los libros de algunos señores que escriben ahí en el Perú. ¿De acuerdo? Sigamos. Nuestros parciales. El primer parcial, que va a valer 25 puntos, va a contener los siguientes temas, ¿no? El álgebra vectorial, el primer capítulo, la geometría analítica, que es el segundo capítulo, y las funciones vectoriales de variables real. O sea, vamos a dar de 3 capítulos el primer parcial. Por lo tanto, esta materia hay que empezar desde el primer día a pasar clases, si no, no alcanzamos. El segundo parcial, que también vale 25 puntos, solo es de funciones multivariables, y es un montón. Desde la definición de lo que es una función, estudiar su geometría, estudiar lo que son límites y estudiar lo que son las derivadas y sus aplicaciones, nos va a tomar el suficiente tiempo para no hacer otra cosa para el segundo parcial. El examen final, hasta el anterior semestre lo hemos estado dando de integrales múltiples y las integrales vectoriales. No sé cuál será la disposición ahora, seguramente nos vamos a poner de acuerdo, pero no creo que vaya a cambiar mucho, digamos, pero por supuesto puede cambiar. Y el examen final, por lo tanto, daríamos exclusivamente de la parte de integrales múltiples. Y si existiese alguna otra disposición, es muy probable que incluya además toda la materia, ¿no? Pero hemos estado hasta el anterior semestre evaluando solo la parte del cálculo integral, así que posiblemente sea lo mismo acá. La ayudantía va a valer 10 puntos, jóvenes, y las prácticas que les voy a ir dando también valen 10 puntos. El tema de las prácticas, la modalidad que yo he estado utilizando es la de las defensas. Me siento desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y uno por uno tiene que defender la práctica. Hago eso. Es cansador, es para mí, para ustedes, para todo el mundo, pero voy a ver cómo podemos hacerlo de una manera mejor, digamos, este semestre o cómo lo llevamos adelante las prácticas, porque no me gusta que me lo suban a la plataforma o que me lo entreguen en papel. Y yo no sé si lo han hecho, no sé si no lo han hecho, si han copiado o no han copiado. Yo trato de asegurarme de que lo hayan hecho. Y las prácticas que doy no son prácticas de 1000 ejercicios como se suele hacer, digamos. Les doy 5 o 6 ejercicios máximo.
y les doy un plazo prudencial, pero les voy dando seguido y a lo largo del semestre terminamos haciendo los 100 que les dan de una sola vez los docentes o otros colegas míos, ¿no? Entonces, le voy a dar una vuelta más a ver el tema de las prácticas para ver cómo lo llevamos adelante. O sea, el solo hecho de subirlo a la plataforma no sirve. Tienen que defenderlo y voy a buscar la mejor manera para que lo puedan defender. En esta materia, al ser desarrollada de manera virtual, estas clases son a distancia, más que virtual, digamos, son a distancia, implica mucho compromiso por parte de ustedes y de mí. Yo me comprometo a hacer lo mejor posible para que se pueda entender y ustedes, por supuesto, también tienen que hacer un compromiso con ustedes mismos, no conmigo, porque al final es un tema de ustedes, no mío, de ser curiosos, de ser observadores, de ser perseverantes y de, por supuesto, ponerle sacrificio a lo que van a hacer, porque esto no se aprende sin sacrificio, ¿no? Nadie duerme y al día siguiente ya sabe. Uno tiene que estudiar, uno tiene que aprender por sus propios medios. Lo que hacemos en clases, trato de que sea lo más didáctico posible con los medios que tengo, que no son muchos, digamos, pero trato de esforzarme, digamos, para que se entienda. Y también me gusta que las clases sean participativas. Estas virtudes, la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio, son virtudes cardinales que deberían hacernos un poquito mejor a todos, ¿no? Los horarios de clase son para este paralelo los lunes y miércoles de 12 a 14 horas. Tengo otro paralelo más de cálculo 2 que con ellos paso los martes y viernes de 10 a 12 en la mañana. Y ese es el paralelo G, no, B creo que es el B, no es G como está ahí, creo que es el paralelo B. Y con ustedes tengo el paralelo A. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Me están escuchando, jóvenes? Escuché. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran preguntar? Nada. Perfecto. Entonces empecemos. Hoy es nuestro primer día de clases y ya vamos a empezar a avanzar. Vamos a finalizar la presentación y voy a compartirles el documento que tengo para hoy día. Mientras voy abriendo el documento, por favor, si tienen amigos que se están inscribiendo a este paralelo o no aparecen en la lista, que me escriban a mi línea de WhatsApp, a mi número de WhatsApp, para que yo pueda incorporarlos al sistema. Todavía no están todos los que debieran, no tengo muchos, creo que tengo como 60 y usualmente son 120. Seguramente hay todavía algunos chicos que no se están inscribiendo o que recién se van a inscribir. Entonces, si tienen amigos que están en ese caso, coméntenles de que me escriban para que yo les suba a la plataforma. Jóvenes, yo no creo grupo de WhatsApp porque en el grupo de WhatsApp se comparte todo menos clases, ¿no? Se cuentan sus cosas, demás cosas y nos perjudica a todos. Así que todo lo vamos a hacer a través de la plataforma Teams. Y si alguno de ustedes quiere preguntarme algo concreto, digamos, y directamente a mí, me pueden llamar a mi número de celular, ¿no? A mi WhatsApp, que es el que seguramente se ha publicado. La dirección tenía que publicar mi número telefónico. Si no se ha publicado, mi número es el 706 19 300. 706 19 300. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, jóvenes, a ver un cachito, espérenme. Voy a acomodarme. Estoy abriendo el chat por si acaso, si es que quieren hacer alguna consulta. Y ya está. Los estoy viendo ahí. ¿Están viendo el documento, jóvenes? Sí, ingeniero.
Ya, no tenga miedo en hablar, jóvenes, esto que sea participativo. Yo me siento un poco inseguro cuando estoy hablando y no me contestan. No sé si me estarán escuchando o no. Y si bien estoy ahí con la, viéndolos, digamos, pero estoy viendo solo sus avatares, ¿no? No estoy viéndolos realmente en sus cámaras. Bueno, si pueden encender sus cámaras estaría bien, pero a veces se ralentiza, digamos, el sistema y no conviene. Pero cuando les pregunte algo, por favor, sería bueno que siempre me conteste. Así me siento yo un poco más seguro de que me están escuchando, porque a veces hablo y se corta la comunicación y no sé, ¿no? Si me están escuchando o no. Si hay algo que no se entiende, jóvenes, si hay algo que no está bien o que quieren que se les aclare o que yo me estoy equivocando, también me gustaría que me lo hagan notar y que me pregunten lo que haga falta. No se olviden que a mí me pagan por enseñar, así que es obligación enseñar, mi obligación enseñarles y la obligación de ustedes es aprender. Y pregunten, porque esa es la idea, que las clases sean participativas, que sea como el Ágora de Grecia, ¿no? Donde la gente opinaba, preguntaba y hacía todo eso. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la asignatura con nuestro primer capítulo y nuestro primer capítulo es el álgebra vectorial. Ahora, antes de empezar, propiamente dicho, este documento que estamos empezando a ver ahora, yo lo voy a ir subiendo a la plataforma para que lo tengan. No lo subí porque hasta hace 10 minutos, hasta antes de empezar la clase, seguía todavía agregando a muchos de ustedes a la plataforma. Entonces no me dio tiempo para subirlo, pero terminando la clase lo voy a subir para que lo puedan ver. La idea es de que la siguiente clase o lo impriman o no sé, depende de cada uno de ustedes. Si lo imprimen, por ejemplo, podrían ir tomando nota acá para que tengan un buen cuaderno. Al final del semestre todos vamos a tener este documento que lo estoy elaborando yo de manera personal, digamos, no es copia de algún libro, es más bien recolección de varias cosas, de la experiencia y de muchos libros que hay por ahí, ¿no? Estoy tratando de sacar lo mejor, en mi opinión, por supuesto. Bueno, con eso en mente y con esa aclaración, vamos a empezar nuestro primer capítulo, que es el referido al álgebra vectorial. Vamos, voy a tratar de encender mi cámara para que me vean y me conozcan si es que no me conocen, aunque mi cámara está media chueca. De acuerdo, ese soy yo, ese sí me están viendo. Bueno, pregunta para la clase, porque se trata de eso. ¿Qué es un vector? ¿Qué han aprendido hasta ahora sobre los vectores? Ingeniero. Es una entidad matemática, ingeniero. Ya, una unidad matemática. Que es un ente matemático que tiene módulo, dirección y sentido. Ya, bien, perfecto. Eso es un vector, ¿no? Fíjense que los vectores jóvenes han nacido como una necesidad. En realidad, estas cosas, más que inventos matemáticos propiamente dicho, descubrimientos o redescubrimientos, no sé, siempre han surgido la necesidad de darle alguna forma de representación a muchas a entidades o magnitudes físicas en realidad. La física está muy relacionada con la matemática, ¿no? La física se escribe con lenguaje matemático y la naturaleza está escrito con lenguaje matemático. Entonces, al principio era suficiente tener solo números que identificaban algo. Por ejemplo, la temperatura, la masa, la densidad, el trabajo, que es suficiente tener un número que me identifique. Cuando yo digo mi masa es 40 kilogramos, mi masa aquí en la Luna o en el Sol o en Júpiter es 40 kilogramos, nada más. Pero hay otro tipo de magnitudes donde ese número no es suficiente. Necesito además otro tipo de información que, que me va a permitir definir mejor lo que estoy queriendo expresar. Por ejemplo, la fuerza. Cuando yo abro una puerta, puedo abrir mi puerta con una fuerza de 5 newtons. Pero ¿cómo lo voy a abrir la puerta? ¿Con mi brazo extendido paralelamente al piso? ¿Con mi brazo un poco inclinado? ¿O voy a jalar la puerta para abrirla? ¿Voy a empujar o la voy a jalar? Entonces, fíjense que existen fenómenos físicos que requieren de otro tipo de representación matemática más completa. Entonces,
Lo que ustedes me acaban de decir es cierto. Necesitamos a los vectores, porque los vectores no solo son un número, sino que se especifican además por una dirección, por un valor y un valor numérico, que son básicamente sus dos propiedades más importantes, su dirección y su valor numérico. Y asociada a la dirección está el sentido, porque yo puedo empujar la puerta o puedo jalar la chapa para abrir la puerta. Entonces no es lo mismo empujar que jalar. Por lo tanto, la dirección siempre va a estar asociada a un sentido. Y la dirección será la posición de mi brazo, por ejemplo, referido al piso. Fíjense, estoy hablando de algo bien importante. Los vectores tienen que referirse a algo para tener la dirección. Entonces yo me refiero, por ejemplo, al piso y digo, mi brazo está paralelo al piso. Y estoy jalando la puerta. Entonces estoy jalando con 5 newtons. Entonces le estoy dando una magnitud, le estoy dando una dirección, mi brazo paralelo al piso, y le estoy dando un sentido, jalando. Y el que está al otro lado de la puerta empujará. ¿Se dan cuenta? Entonces los vectores son cantidades que los vamos a especificar por su dirección y su valor numérico principalmente. Y ejemplos de magnitudes vectoriales son, por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, los campos eléctricos, el campo magnético. Hay muchas magnitudes vectoriales. Y hay otras magnitudes más grandes todavía que las magnitudes vectoriales, que son las magnitudes tensoriales, que no se ven en esta asignatura, pero que forman parte de esa gran familia. Acá nos vamos a concentrar únicamente en las cantidades vectoriales. Por lo tanto, esa es la diferencia entre escalares y vectores. Ustedes ya lo sabían, solo estamos recordando, o les estoy haciendo recordar, que existen cantidades escalares y que existen cantidades vectoriales. Los escalares son súper simples, en cambio los vectores requieren de una vestimenta adicional. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de lo que es un vector. Ahora, ¿dónde están estos vectores? ¿Dónde los voy a encontrar? Los vectores, jóvenes, viven en un conjunto, son parte de una familia, y a esa familia se les llama espacio o campo vectorial. Y ese espacio o campo vectorial se definen a partir de unas leyes de composición. Esto es igual que un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me caso, por ejemplo, hay unas leyes que me dicen cómo yo me tengo que comportar dentro del matrimonio. Acá es exactamente lo mismo. O es lo mismo que ser estudiante de la universidad o del colegio. Cuando yo ingreso a la universidad, tengo que someterme a sus leyes y formo parte de una familia o de un espacio que se llama universidad. Los vectores igual. Los vectores viven dentro de un conjunto de vectores, un conjunto infinito de vectores, que se llama espacio o campo vectorial. ¿De acuerdo? Y las leyes que la definen son de dos tipos. Las leyes de composición interna y las leyes de composición externa. Y esta familia de vectores, este espacio o campo vectorial, está formado por esos elementos que se llaman vectores. ¿De acuerdo? Vamos a ver si todavía funcionan las cosas que usaba antes. Fíjense acá. Así lo vamos a definir a un espacio vectorial. K es ese espacio, ese conjunto, ese campo vectorial. Y voy a definir dos operaciones dentro de este conjunto, y estas dos operaciones están sujetas a estas leyes de composición. Y esas dos operaciones son la suma y el producto por un escalar. Solo dos operaciones. Y son dos mapeos binarios. ¿De acuerdo? Así se los llama dentro de la teoría de las estructuras algebraicas. Ahora veamos, la primera. Les dije que esto está definido a partir de unas leyes de composición. Por lo tanto, la primera ley de composición es la ley de composición interna, la que vamos a ver. Y la ley de composición interna quiere decir que voy a trabajar con elementos del propio conjunto. Entonces voy a agarrar dos vectores y los voy a operar. ¿Y qué operación voy a hacer? La suma, por ejemplo. Y eso es lo que está definido acá, la suma. ¿De acuerdo? Vamos a definir la suma. Y esta es una ley de composición interna porque no necesito otra cosa, solo agarro a dos vectores que forman parte de esta familia y los opero a través de esta operación, valga la redundancia, que es la suma. Y por lo tanto agarro un vector, agarro otro vector y el resultado me da otro vector. Por eso se llama ley de composición interna, porque no me tengo que prestar nada de afuera de ese conjunto. Todo lo hago dentro del espacio vectorial y con sus propios elementos. Por eso se llama ley de composición interna.
En cambio, la ley de composición externa, jóvenes, que es la que tenemos a continuación, esta ley de composición externa requiere de un elemento externo, porque ya no voy a operar solo con un vector, sino que voy a operar con alguien más que no pertenece a este campo vectorial. Y ese alguien más que no pertenece a este campo vectorial es un real, un escalar cualquiera, un escalar cualquiera. Y la operación que puedo hacer al agarrar un escalar cualquiera y al agarrar un vector cualquiera es el de la multiplicación. Yo multiplico un escalar con un vector. Y el resultado es un vector. Es lo que dice esta propiedad. Por lo tanto, en los dos casos, el resultado siempre va a caer dentro del espacio vectorial. En el primer caso, solo con elementos del propio conjunto. Y en el segundo caso, me presto o toco la puerta del vecino y me presto un escalar. Y con el escalar y el vector, que es mi elemento por ser yo el espacio vectorial, entonces trabajo y lo multiplico. ¿De acuerdo? Por eso se llaman leyes de composición interna y leyes de composición externa. Y para las leyes de composición externa yo voy a utilizar reales. Me voy a prestar de ese conjunto de los números reales algunos elementos para trabajarlos. ¿De acuerdo? Entonces, un espacio vectorial, fíjense, se define únicamente por esas dos operaciones. Bastante sencillo. Su concepto me lleva a una estructura algebraica nada más, ¿no? A una estructura aditiva. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es sumar, nada más. Solo necesito sumar y multiplicar un vector por un escalar para crear un espacio vectorial o para definir, para generar un espacio vectorial. Nada más que eso. Súper fácil. Estas dos operaciones, la suma y el producto que están acá, la suma y el producto que está por acá, tienen sus propios axiomas y satisfacen algunas operaciones que se llaman operaciones Cani. Yo les llamo así, ¿no? Operación Cani, porque es una regla memotécnica. Para la suma, por ejemplo, la C quiere decir conmutatividad. Quiere decir que la suma tiene que ser conmutativa. Si yo sumo el vector rojo con el vector azul, el resultado debería ser igual que el vector azul más el vector rojo. Primera operación, la conmutatividad. De ahí viene la C, de la palabra Cani. La asociatividad, la A de la palabra Cani. ¿Qué quiere decir la asociatividad? Quiere decir que en lugar de sumar dos vectores, yo puedo sumar tres vectores, por ejemplo. Entonces, asocio primero sumando dos y al resultado de ese le sumo un tercero. Entonces, permite la asociatividad. La N de la palabra Cani quiere decir que tiene que existir un elemento neutro. Es decir, que cuando yo agarro un vector y lo sumo por ese vector, por ese elemento neutro, el resultado es el propio vector. Es la existencia del elemento neutro. Y la letra I está referida a la existencia del elemento inverso. Y esto es importante porque es un poco parecido a los reales, ¿no? Si yo tengo el 5, su inverso es el -5, su recíproco, el que se contrapone al 5 con el signo. Acá es más o menos lo mismo, solo que ese signo tiene otro tipo de connotación, no solo es un signo, ahora es un sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo realizo la operación suma, para definir este espacio vectorial dentro de la ley de composición interna, esa suma es conmutativa, esa suma es asociativa. Con la suma puedo generar o definir un elemento neutro y también existe con la suma un elemento inverso aditivo. La otra operación, la que está definida por la ley de composición externa, está referida al producto por un escalar. Y si excluimos al cero del conjunto, al vector cero del conjunto, las propiedades Cani también se cumplen. Es lo mismo, puedo satisfacer la propiedad de la conmutatividad, es decir, puedo multiplicar el escalar con el vector o el vector con el escalar. Puedo asociar escalares o puedo asociar vectores, los vamos a ver en un momento para ver cómo se hace eso. También tiene un elemento neutro, pero en este caso es el elemento neutro escalar, no el vectorial. Y por supuesto también existe un elemento inverso, cuando yo hago la misma operación al multiplicar por un escalar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los espacios vectoriales que estamos explicando y del que nos estamos tomando un poquito de tiempo, los espacios vectoriales generan o definen estas operaciones dentro de una ley de composición interna y dentro de una ley de composición externa. ¿De acuerdo? Veamos.
Hasta acá ya sabemos cómo más o menos se definen los vectores, sabemos que viven en esta familia, que son los espacios vectoriales, y que puedo realizar dos operaciones, la suma y la adición, y punto. Y la suma y adición y la multiplicación por un escalar, punto, y ahí para de contar. Lo que vamos a ver es ahora cómo se traduce esto con algunas definiciones un poco más concretas. Por ejemplo, me voy a prestar tres vectores de este espacio vectorial, K. Hay muchos espacios vectoriales porque se definen de manera diferente. Los espacios vectoriales, como vamos a ver más adelante, se definen también a partir de sus bases, de la dimensión, etcétera, etcétera. Los vamos a ir aclarando poco a poco a medida que vayamos avanzando. Pero estas definiciones que estamos haciendo son bastante generales, así que sirven para cualquier tipo de espacio vectorial y sin concretar ni aterrizar todavía mucho. Me voy a prestar tres vectores. ¿De acuerdo? El vector U, el vector B y el vector W. En los documentos que estoy preparando o que he preparado, los vectores los voy a representar así con letras minúsculas o tal vez alguna vez con letra mayúscula, pero siempre con una flechita encima para decir que es un vector. Es una forma antigua de representar los vectores. Las formas más modernas las representan con negrillas. A mí no me costaría mucho ponerle una negrilla en lugar de la flechita. Es lo mismo en realidad, pero a veces no se ve en el documento que comparto o no se ve en la pantalla que yo estoy leyendo, digamos, si yo fuese alumno. Entonces, por eso le pongo la flechita. ¿De acuerdo? Bueno, la operación suma la vamos a definir así. Como cualquier suma normal. U más B y ya está. Y la multiplicación la vamos a definir con un puntito. Y lo voy a definir de esta forma. C es el escalar y U es el vector. Y el efecto que se tiene cuando yo multiplico un vector por un escalar dentro de estas leyes de composición externa, lo que hago en realidad es, aterrizando y viendo con algo más concreto que una definición más formal, es producirle un escalamiento al vector, que quiere decir, le cambio su tamaño, nada más, le cambio su tamaño, nada más. ¿De acuerdo? Veamos los axiomas de estas leyes de composición. Para la suma, estos son los axiomas para la suma, es decir, las que están definidas dentro de las leyes de composición internas, ¿no? Los que hago solo con vectores. El primero, la propiedad de la clausura. Si yo agarro dos vectores y los sumo, esos dos vectores tienen que pertenecer al mismo conjunto, al mismo espacio vectorial, y es otro vector. Fíjense que la ley de la clausura un poco rescata lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Si yo tengo dos gatitos y tienen su hijito, otro gatito, su hijo es un gato, ¿no? No es un perro, no es un loro, no es una gallina. Fíjense, la naturaleza también cumple con esta ley, con la ley de la clausura. Si yo siembro papa, cosecho papa, ¿no? Una cosa así. Acá es lo mismo. Si yo agarro un vector y lo sumo con otro vector, que es la única operación que puedo hacer con ellos, por ahora, el resultado es un vector que pertenece a la misma familia. ¿De acuerdo? No pertenece a otra. No pertenece a otra. Porque hay muchos espacios vectoriales de todo tipo. Planos, curvos, con bases focalizadas, sin bases, con bases ortogonales, sin bases ortogonales, etc. Pero siempre con una base. Pero siempre con una base. Hay muchos espacios vectoriales, por lo tanto, yo agarro dentro de esos conjuntos dos vectorcitos de un conjunto en particular, el resultado tiene que pertenecer al conjunto en el que estoy trabajando. Eso quiere decir. La siguiente ya es súper conocida, ¿no? Es la ley de la conmutatividad. Sumar U más B es lo mismo que sumar B más U. Y pare de contar, no hay mucho. La tercera es la que hablábamos hace rato, la ley de la asociatividad dentro de las leyes Cani que hemos visto. Yo puedo sumar los vectores U y B, yo sé que el resultado va a ser un vector, un nuevo vector que se puede llamar M, por ejemplo, y ese vector M le voy a sumar con el vector W. Pero puedo asociar también B con W y el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que dice esto. ¿Qué más? Existe un elemento neutro. Habíamos dicho que ese elemento está por acá, ¿no? El inverso, el neutro, en este caso aditivo. Los vamos a representar con la letra 0 o con la letra O, si quieren, o 0, con una flechita encima. Y este elemento neutro pertenece al mismo espacio vectorial y se denomina vector 0 o 0 vector. Y la propiedad que tiene este vector es que 0 más U o U más 0 siempre va a ser el propio vector U. U más 0 o 0 más U, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. No se olviden de eso.
El vector 0, jóvenes, es interesante, porque este vector no siempre existe. Aunque si le preguntan a su profesor de álgebra lineal, posiblemente él se haga dar un ataque. No siempre existe porque existen espacios vectoriales tan generales que no existe el vector nulo propiamente dicho. Y a esos espacios vectoriales se les llama espacios afines. No son realmente espacios vectoriales así como lo estamos definiendo, pero también cumplen con las mismas leyes. Pero en este caso, en esta materia y dentro de lo tradicional, el elemento neutro es lo más importante que tenemos. Además, es un vector privilegiado el vector nulo, es un vector privilegiado. ¿De acuerdo? Y un espacio vectorial no podría existir así mejor sin un vector nulo. Por lo tanto, si tengo un conjunto que no tiene un espacio, que no tiene el vector nulo, no es realmente un espacio vectorial. Va a ser simplemente un espacio vectorial afín, así se le llama. Pero en esta materia vamos a tener el gusto de trabajar siempre con el vector nulo. Así que solo es un comentario el que estoy haciendo. Y el elemento inverso, que es la propiedad 5, está por acá, ¿no? Para cada vector u existe un vector menos u, tal que u menos u, el resultado es 0. Esto es bien interesante de ver, ¿no? Porque si el vector u, digamos, está así, el vector u está al otro lado. Es como jugar a jalarse las manos, chicos a un lado, chicas al otro lado. Y no se mueve. Si se equilibran las fuerzas, no se mueve. Pero uno tiene un sentido y el otro tiene un sentido. Por lo tanto, el movimiento es 0. Y eso es lo que está reflejado acá. El vector nulo no produce movimiento, aunque es sumamente importante. ¿De acuerdo? Para el producto, ¿cuáles son esos axiomas? El primero, C por U es un vector, cumple con la ley de la clausura. O sea, en estas leyes de composición externa, porque ahora estoy prestándome un elemento de otro conjunto, cuando yo multiplico ese elemento externo con el vector U, el que prevalece es el vector, porque el resultado de eso sigue siendo un vector. ¿De acuerdo? Y pertenece al mismo espacio vectorial. Fíjense que acá el vector le gana al escalar, si ustedes quieren. Ahora, el escalar, que es C, lo puedo multiplicar antes de una suma o después de una suma. Por ejemplo, podría sumar primero los vectores u y b, y por la ley de la clausura yo sé que es otro vector, y lo multiplico por C, o puedo sumar separadamente, o puedo multiplicar mejor separadamente a u con C y a b con C y luego sumarlos. El resultado es el mismo. O podría sumar dos escalares y multiplicarlo con el vector u. O sumar cada uno de esos escalares con el vector u y luego sumarlos. La operación sigue siendo el mismo. Por lo tanto, cuando tenga que hacer operaciones con vectores, estas cosas no me deberían preocupar, porque son axiomas. Y los axiomas son como dogmas, ¿no? Son verdades que se aceptan y no se discuten. Un axioma es así. Parecido al dogma de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica tiene muchos dogmas, son cosas que no se discuten, son así. Si uno es católico, las acepta y ya está, no las discute. Y los axiomas son exactamente lo mismo. Fíjense que también puedo asociar para el producto. Puedo multiplicar C con D y luego multiplicar con U, o primero multiplicar U con D y al resultado multiplicarlo por C. El resultado sigue siendo exactamente el mismo. Y la última propiedad decía que había un elemento inverso, neutro, mejor dicho. El inverso ya lo hemos visto. Y el neutro es el 1. En este caso nos estamos refiriendo al escalar 1, porque cualquier cosa que yo multiplique por 1, el resultado siempre es 1. ¿De acuerdo? Esos son los axiomas que cumplen estos vectores. Son los más importantes. Son los más importantes. Son los que nos permiten definir un grupo abeliano, que han debido ver en Mate 100, por ejemplo. En Mate 100, cuando se ven estructuras algebraicas y esas cosas, ¿no? Los espacios vectoriales cumplen con estas reglas, y si hay un elemento que cumple con todas estas reglas, es un vector. Y si además pertenece dentro a una familia, esa familia se llama espacio vectorial. Fíjense que estas definiciones, que nos ha tomado más o menos una media hora explicarlas una por una, no especifican varias cosas. Por ejemplo, no me dicen cómo voy a representar a los vectores. Solamente he usado una letra, pero ¿cómo son sus elementos? ¿Cómo los voy a poder manipular matemáticamente? ¿Cómo voy a sumarlos?
Porque cuando yo pongo U más B, por ejemplo, o B más B doble acá, por ejemplo, cuando yo pongo B más B doble, está bien, esa es la idea, es el concepto, pero matemáticamente, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, con números, ¿cómo lo voy a hacer, en otras palabras? Estas definiciones, o la definición de espacio vectorial, no especifica eso. Es una definición bastante general. No me dice cómo son los vectores, no me dice si solo son flechas o hay otras formas de representar, no me dice cómo se calcula la suma, me dice cómo se define, pero no me dice cómo se calcula, y tampoco me dice cómo se calcula el producto por un escalar. ¿De acuerdo? Son definiciones que sirven para cualquier tipo de espacio vectorial, en esta asignatura o en cualquier otra. Eso es un espacio vectorial. La definición que hemos hecho tampoco introduce el concepto de la dimensión. Los vectores tienen dimensión, es otro elemento importante de un vector. Imagínense, para que entendamos el concepto de la dimensión, vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto y voy a dibujarme un vector. Así, rectilíneo, como ustedes conocen. Luego me pongo otro vector a continuación, de un tamaño diferente, o puede tener sentido diferente también, y más pequeñito. Pero todos los vectores, jóvenes, todos esos vectores están sobre una misma línea. Perdón. Eso es falla del pulso. Están sobre una misma línea. Cuando todos los vectores, cuando todo ese espacio vectorial ocupa el lugar de una línea, y todos tienen la misma dirección, pero sentidos diferentes y tamaños diferentes, su dimensión es 1. Por lo tanto, cuando ustedes piensen en espacios vectoriales de dimensión 1, piensen en rectas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y ese es el concepto de la dimensión de un espacio vectorial. Por el contrario, si yo tengo un plano y sobre este plano yo dibujo vectores, estos segmentos rectilíneos de distinto tamaño, con distinta dirección, etcétera, etcétera. Pero todos estos vectorcitos ya no están contenidos en una recta, ahora están contenidos en un plano. Por lo tanto, su dimensión es 2, dimensión 2. A eso se refiere la dimensión de un espacio vectorial. Esa es su interpretación geométrica. Y así es fácil de entender. En cambio, si ahora tengo vectores que ya no viven en una recta, ya no viven en un plano, y ahora viven dentro de un cubo, por ejemplo, dentro de un cubo, tienen más grados de libertad, ¿no? Ya pueden moverse. Puedo tener acá un vector, otro por acá, hacia arriba, hacia abajo, pero todos están moviéndose dentro de este cubo. Ya no están contenidos en una recta, ya no están contenidos en un plano, ahora son más libres, tienen 3 grados de libertad. Entonces, la dimensión de este espacio vectorial es 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la dimensión de un espacio vectorial es fundamental al momento de definir un espacio vectorial, y normalmente se define su dimensión representando, por ejemplo, un espacio vectorial con la letra R o la letra K que estamos utilizando, y con un superíndice n, por ejemplo, donde n representa la dimensión. Si n es 1, es una recta. Si n es 2, es un espacio vectorial de dimensión 2, es un plano. Y si n es 3, es un espacio vectorial de dimensión 3, un cubo. Los vectores viven dentro de ese cubo, son como una pecera. Y los vectores son como los peces que se mueven por todo lado. ¿De acuerdo? La sustracción de un espacio vectorial no está definida, porque se encuentra definida de manera implícita. Sumar dos vectores, uno con signo positivo con el inverso de B, me permite definir la sustracción. ¿De acuerdo? Entonces la resta o la sustracción de dos vectores no es más que una suma encubierta, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Todo está claro, jóvenes? Sí. Perfecto. Sí. Sigamos. Ingeniero. Bueno, ya tenemos una idea de lo que es un espacio vectorial. Ya tenemos una idea. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Y ese conjunto de vectores
cumplen dos leyes, una ley de composición interna y otra ley de composición externa. La ley de composición interna asociada a la suma y la externa asociada al producto de un vector por un escalar. Aterricemos un poquito más, porque ya sabemos la definición. Empecemos a ver cómo son los vectores, cómo los puedo representar. La primera visión, la visión que la tenemos, la heredamos de la física, es la de los vectores geométricos. En el prefacultativo, en física, siempre hacemos flechitas y estamos familiarizados, pero esa es la visión de los físicos, ¿de acuerdo? Y esa visión de los físicos, que es súper conocida, no vamos a abundar mucho en esto, voy a dibujar una dirección, voy a dibujar un sentido, con la flechita apuntando a un lado o al otro, y esa flechita que voy a dibujar va a tener un tamaño. Entonces, esa longitud también la puedo llamar norma, la puedo llamar módulo, la puedo llamar magnitud, aunque desde el punto de vista físico del segmento de línea se le llama longitud o norma del vector, y desde el punto de vista matemático se le llama módulo o magnitud, pero básicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es un vector, ¿no? Fíjense que la dirección está dada o dibujada con esta línea roja, y sobre esa línea roja yo estoy dibujando un vector, una flecha que tiene una determinada longitud, que es su módulo o su norma. Tiene un sentido porque la flecha lo hemos dibujado hacia arriba, podía haberlo dibujado hacia abajo, y tiene un punto de aplicación. Esto es interesante también. Cuando yo aprendía vectores hace muchos años atrás, siempre tenía la duda de por qué algunas veces los vectores los dibujo directamente del origen de coordenadas, ahí, y en otros casos lo dibujaba ahí. Aunque parezca una pregunta ingenua, pero esa pregunta existe. ¿Por qué? Porque los vectores pueden ser deslizantes. Y además porque vamos a trabajar con vectores que tienen una base que no cambia. ¿De acuerdo? Porque cada vector tiene que estar referido a una base. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la base que nosotros vamos a utilizar es la madre de todas las bases, que es la base canónica. ¿De acuerdo? Entonces los puedo mover, lo puedo dibujar pegado al origen de coordenadas o por comodidad lo puedo llevar donde yo quiera, lo puedo llevar ahí, lo puedo llevar acá, moviéndolo paralelamente, ¿no? Manteniendo su tamaño, etc. No podría ser este porque ya le he cambiado la dirección. Entonces a este vector lo puedo traer acá o lo puedo traer más acá, no sé, donde yo quiera. Lo puedo hacer, hay esa facilidad. ¿De acuerdo? Entonces no hay que preocuparse mucho. Fíjense en este dibujo que tengo acá, por ejemplo, los vectores los he dibujado por todo lado. Su punto de aplicación está acá y su flechita ahí, están con distintas direcciones y estos vectores están viviendo dentro de un espacio vectorial de dimensión 3, porque tengo una base, o todo esto está dentro de un paralelepípedo, de un cubo, ¿no? Fíjense, tengo un lado que le llamo X, tengo otro lado que le llamo Y, tengo otro lado que le llamo Z, y ahí adentro están los vectores, moviéndose por dentro y con absoluta libertad dentro de ese espacio tridimensional. Nosotros como personas, si fuésemos vectores, seríamos vectores que viven en un espacio vectorial tridimensional. Los gusanos, que se arrastran y no pueden hacer otra cosa que arrastrarse sobre el suelo, viven en un espacio vectorial de dimensión 2. Y si hubiese, por mala suerte, un gusano que siempre se mueve sobre la cuerda de ropa que tengo ahí para colgar y secar mi ropa, y si solo su mundo es esa línea, ese vector, ese gusanito, viviría en un espacio vectorial de dimensión 1. Fíjense lo bonito, ¿no? De esto, el espacio vectorial de dimensión 1 son gente bien reprimida, solo se mueven a la derecha o a la izquierda, nada más. Los que viven en un plano, bueno, tienen más grados de libertad, pero siempre andan pegados al suelo. En cambio, los que viven en el espacio, en un espacio vectorial de dimensión 3, pueden volar, pueden arrastrarse en el suelo, pueden caminar sobre una línea, tienen más grados de libertad. Y existen espacios vectoriales de mayor dimensión, que geométricamente ya no los puedo dibujar, ya no los puedo ver, pero eso no quiere decir que no exista. ¿De acuerdo? En estos vectores geométricos hay algunas definiciones importantes que podemos hacer. Por ejemplo, el de la igualdad de los vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo es el mismo vector en realidad? ¿O dos vectores iguales? Y son vectores iguales cuando y solo cuando son paralelos. Digamos este con este otro. Bueno, tienen que ser rectos, ¿no? Mi pulso es malo, así que dibujo chueco, pero son vectores que tienen el mismo tamaño, tienen el mismo sentido y son paralelos. Este vector
es paralelo a este otro. ¿De acuerdo? Es decir, que uno de ellos puede escribirse como un múltiplo del otro. Tienen el mismo sentido. Fíjense la flechita donde he dibujado. Estamos viendo vectores geométricos, los vectores que ya conocemos, por eso estamos empezando por lo más fácil. Tienen el mismo sentido y tienen la misma dirección, son paralelos. Y tienen el mismo tamaño. Entonces, dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, cuando tienen el mismo sentido y cuando tienen el mismo tamaño. Cuando tienen todo eso igual, los vectores son iguales. Los puntos de importancia o de partida no son importantes, porque yo puedo dibujar un vector acá. A ver, vamos a tratar de hacer con algo que sea mejor dibujado que el que yo tengo ahí. Por ejemplo, ese vectorcito que he dibujado ahí, está ahí. Y cuando digo que el punto de aplicación no tiene importancia, lo puedo dibujar ahí, pero sigue siendo el mismo vector, es paralelo. O lo puedo dibujar acá, sigue siendo el mismo. O lo puedo dibujar acá abajo, son los cuatro casos vectores iguales. No importa dónde lo dibuje, no importa el punto de aplicación, que es lo que dice la última parte en este párrafo, ¿no? No tiene importancia alguna el punto de partida, el punto de aplicación. Y la dirección es la característica más importante. La huella digital de un vector es su dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la otra operación? Porque hay dos operaciones que puedo hacer con los vectores. Sumarlos y multiplicarlos por un escalar, y hemos adicionado esto, el de la igualdad. ¿Qué pasa con la primera operación? O la siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico un vector por un escalar? Lo que hago es dilatar o contraer al vector. Lo escalo al vector. ¿De acuerdo? Lo escalo. Y además le puedo cambiar el sentido. Son las dos cosas que puedo hacer. Le cambio el tamaño o le cambio el sentido. Eso es lo que yo hago cuando multiplico un vector por un escalar. En esto de las flechitas. Fíjense, por ejemplo acá, en este, tengo el vector 1. Y cuando lo multiplico por el vector o por el escalar 2, lo que yo estoy obteniendo es un vector 2 veces más grande. Y cuando yo lo multiplico por menos 1 a este vector u, lo que le estoy haciendo es cambiar el sentido. Fíjense que la dirección nunca se cambia cuando yo multiplico un vector por un escalar. Lo único que cambia es su tamaño o su sentido, pero nunca su dirección. La dirección es la huella digital, es lo que le identifica a un vector. Nunca cambia la dirección en estos modelos o en estos espacios vectoriales que estamos estudiando, ¿no? Referidos a la base canónica, como vamos a ver más adelante. La suma entre vectores con estos segmentos rectilíneos. No se suman así, además cumplen con la ley conmutativa y cumplen con la ley asociativa, ¿no? Me voy a prestar tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. En primera instancia podría sumar el vector A y B, y utilizando el método del paralelogramo, que ustedes conocen, que ya no voy a hacer mayor hincapié en eso, voy a tener un vector como este, ¿no? Fíjense, el vector A, a continuación lo he dibujado el vector B, y el desplazamiento total que voy a tener es partiendo de A y llegando hasta B. Este es el desplazamiento total. Y si quiero sumar el vector C a este desplazamiento total, le puedo sumar C, y el resultado que voy a tener es este otro. Pero también podría asociar estos dos primero. Tener B más C y luego sumarlo con A. Y el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, esta forma geométrica de representar a los vectores, esta visión que tienen los físicos para representar los vectores e interpretar mejor sus problemas, es una forma válida, ¿no? Porque cumple con las leyes que estamos viendo. Cumple con la ley conmutativa, cumple con la ley de asociativa, y si yo sumo dos vectores, el resultado sigue siendo un vector, y si yo sumo con el vector nulo, que es 0, el vector que me va a quedar simplemente va a ser el vector A, etcétera, etcétera. Y la ley conmutativa está acá. Yo puedo sumar A más B, y me da esto. O puedo sumar B más A, y el resultado que me da es exactamente el mismo vector, este mismo que tengo acá arriba, este que estoy marcando o este otro. ¿De acuerdo? Entonces cumple todo, ¿no? La ley distributiva también podemos dibujarlo, no hay necesidad, pero también cumple con la ley distributiva respecto a un escalar.
Algunas consideraciones prácticas recordatorias simplemente, porque estas cosas ustedes lo han visto con más detenimiento, incluso en el prefacultativo. Si yo quiero sumar, por ejemplo, el vector X con el vector menos B y con el vector A, ¿cómo se suma normalmente? Puedo sumar haciendo esto. Y si tengo esta estructura, donde formo un triángulo, la suma se la hace, para no equivocarme con los signos, pensando de que este es un campo conservativo, una especie de campo conservativo. Y elijo un sentido para moverme. Yo elijo moverme así, por ejemplo. Son como tres caminos, el camino X, el camino menos B y el camino A. Pero hay que tener cuidado con el sentido de las flechitas y cómo se llaman los vectores. Por ejemplo, si me empiezo a mover desde este punto, si este es mi punto inicial, me muevo primero a lo largo del vector X, porque este es el sentido que yo he elegido. Si quieren elegir el otro sentido, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo empiezo desde este punto y me muevo a lo largo de X. Luego, fíjense, llego hasta acá. Me estoy moviendo por acá y llego hasta acá. Y cuando paso al vector B, el vector B tiene sentido contrario, entonces eso se traduce en un signo menos. Y luego le pongo el nombre del vector. El vector se llama menos B. Le pongo su nombre, menos B. Camino a lo largo del vector menos B y luego paso al vector A. El vector A también tiene sentido contrario al movimiento que yo estoy haciendo. Por lo tanto, eso significa signo menos. Y luego me muevo a lo largo del vector A. Y como el desplazamiento total es cero, porque he partido de acá y he llegado acá, el resultado es cero, cero vector. Y luego simplemente hago ley de signos. Menos con menos me da más. El vector X se queda como está, menos A se queda como está. Y el resultado es este. Ese es el cuidado que hay que tener cuando uno hace suma, ¿no? Esto se lo ve de manera directa cuando uno ya lo internaliza y se da cuenta exactamente de todo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora puedo tratar de despejar X, por ejemplo. Si despejo X, bueno, llevo al otro lado A con más A y al otro lado B con menos B. Eso es lo que uno haría directamente. Pero utilizando los axiomas de cada una de las operaciones, lo que tendría que hacer es sumar el vector A con el vector menos B. Y sumo a ambos lados. Es decir, a este lado le sumo el vector menos B. Y para que la igualdad se cumpla, le sumo también el vector menos B a este lado. Así anulo el vector B. Quiero anular el vector A, entonces le sumo el vector A acá, con signo positivo. Para que ese A se me vaya con el menos A que tengo acá. Y al otro lado de la ecuación le sumo también A. Así se mantiene la igualdad, porque la igualdad es como una balanza, ¿no? Lo que le haga a un lado le tengo que hacer exactamente al otro lado. Y eso es exactamente lo que les estoy mostrando acá. Le estoy restando menos B a B y también al otro lado. También al otro lado. Aquí está. Luego le estoy sumando A y también al otro lado. Por lo tanto, aquí me va a quedar simplemente X. Estos dos se me van porque me va a dar el vector nulo. Estos dos se me van porque me va a dar el vector nulo. Y aquí tengo el vector nulo sumado con el vector B. Me va a dar B menos B. Y luego ese vector lo estoy sumando con A. Fíjense que haciendo uso de esos axiomas que hemos visto hace rato, cumplo exactamente esto que nos están diciendo, ¿no? Cumplo exactamente esto. En realidad deberíamos hacer lo que está aquí abajo, pero por fines prácticos lo que se hace es lo que está arriba, ¿no? Acá más de lo mismo. Elijo la flechita, ahora son otras flechitas y hago mi suma. ¿De acuerdo? Fíjense, solo estoy trabajando con segmentos de línea orientados, solo estoy trabajando con flechas en este momento. No estoy todavía introduciendo otros conceptos, ¿no? No estoy representando los vectores de otra forma. Aquí solo estoy usando segmentos de línea, las flechas. Y esto voy a aprovechar para tratar de resolver un problema, las flechitas. Y un problema que es bien útil cuando yo quiero resolver otro tipo de problemas un poco más complicados. Y lo que vamos a hacer es introducir la idea de funciones lineales usando vectores rectilíneos, vectores geométricos. Fíjense esta gráfica que tienen acá. La gráfica que tienen acá. Tengo tres vectores. El vector A, el vector B, que está por acá, y el vector C, que está por acá. El vector C está pintado con rojo y el vector A y B con negro. A los vectores los estoy representando con letras minúsculas. A, B y C.
Y el A mayúscula, el C mayúscula y el B mayúscula son puntos. Puntos hasta donde llega el vector. Y los tres vectores, el vector A minúscula, el vector B minúscula y el C minúscula, están llegando hasta la recta verde. Esa recta que está ahí es una recta verde. ¿Cuál es el problema? Mi problema va a ser tratar de encontrar las coordenadas de C para que cumplan estas condiciones, ¿no? Que llegue a la recta que pasa por B y pasa por A la recta verde, que no sé si la están logrando captar o ver. Y he colocado unas letras X y Y encerradas por un círculo porque son escalares. Son escalares, no son vectores. Y estos escalares son una razón. Por ejemplo, X podría ser un medio y Y podría ser un medio, de tal forma que se llega al punto medio de A y B. O podría ser un tercio y podría ser 2/3, que X valga 1/3 y Y valga 2/3. Entonces el vector C llegaría o estaría a una distancia de 1/3 de B y a una distancia de 2/3 de A. Por lo tanto, X y Y son una razón. Son fracciones que sumados deberían darme 1. El 1 que representa la unidad que va desde B hasta A o de A hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, con esas consideraciones, lo que yo quiero o lo que vamos a hacer o vamos a tratar de hacer entre todos es ¿cuánto vale C? Si tengo como datos a A y a B. Y sobre A y sobre B hay una recta. Y yo quiero que el vector C llegue hasta la recta. Hasta esa recta. No llega hasta cualquier punto. No pasa o no se queda corto con relación a la recta verde. El vector C, el vector que quiero encontrar, llega hasta la recta verde. Y quiero que llegue además a una determinada distancia de B y a una determinada distancia de A. Eso es lo que representa X y Y, reiterando simplemente. Otro elemento importante que tengo que analizar en este dibujo, que los tres vectores A, B y C, los tres vectores, dos conozco, A y B, y el C no lo conozco, eso es lo que quiero hallar. Pero los tres vectores se encuentran agarrados de la mano en un punto de referencia O. Es decir, que son concurrentes, parten de un mismo punto. Podría ser el origen de coordenadas, pero lo voy a poner simplemente ahí porque solo es un dibujo. No le quitamos generalidad a lo que estamos haciendo. Simplemente los estoy uniendo en un punto que, reitero, puede ser el origen de coordenadas. Por lo tanto, mi tarea es encontrar C. Acá están las condiciones para cuando lo lean el documento. C divide al segmento AB en una razón X y Y, de tal forma que X más Y sea igual a 1, lo que habíamos dicho. 1/2 más 1/2, 1, 2/3 más 1/3, 1, 1/5 más 4/5, 1, no sé, lo que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Pero siempre suman 1. Siempre suman 1, porque son fracciones. Los vectores A y B se encuentran ligados en O, eso ya lo hemos dicho. Se encuentran ligados en O. Mi tarea es encontrar C. ¿De acuerdo? Esa es nuestra tarea, con todo lo que hemos explicado. Ese es el dibujo nuevamente, es el mismo dibujo que ya le hemos quitado todo, la parte de la presentación y la parte azul le hemos quitado y me quedo solo con el dibujo. Perfecto. Aquí tengo que empezar a usar todos esos conceptos que hemos hablado, de igualdad, de paralelismo, etcétera, etcétera. Y de la diferencia entre vectores. Por ejemplo, el vector BC, aquí yo estoy dibujando un vector. Y a ese vector le estoy llamando el vector BC. Así le estoy llamando. El vector BC va a ser el vector A minúscula menos el vector B minúscula. Ah, no, perdón. Hemos hecho un dibujo que no corresponde. Perdón, jóvenes. Ese vector tenemos que sacarlo. Yo lo he dibujado hasta A. En realidad solo es hasta acá. Estaba yo dibujando el vector BA. Ese es el vector BC. Y va a ser el vector C menos el vector B. ¿Cómo he encontrado X haciendo estas cosas que hemos hecho acá, ¿no? Estas aclaraciones. Por ejemplo, el vector X, haciendo la sumatoria, va a ser A menos B. Y es seguramente el resultado que hemos encontrado. A menos B. Perdón, jóvenes, hay algo que...
¿Qué nos están? Espérenme un cachito, por favor, jóvenes. Tengo una pregunta de algunos de ustedes. Sigamos, perdón, jóvenes. Sigamos. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿no? El vector BC, ojo, cuidado que se vayan a confundir y piensen que es X el vector. X es la fracción, o sea, no tiene nada que ver. El vector se llama BC. El vector va a ser el vector C menos el vector B. Ya está. De ahí despejamos C, haciendo las operaciones que hemos hecho aquí arriba. Por eso puse eso como ejemplo inicial. Despejo C y tengo que el vector C es B más BC. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? El vector BC es paralelo al vector BA. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo que obtengo es un vector que es paralelo al mismo vector, más grande o más pequeño o con sentido contrario, pero el vector es proporcional, el vector es paralelismo. Multiplicar un vector por un escalar siempre nos da la idea de paralelismo. Por lo tanto, yo puedo decir, este vector BC que he dibujado acá, este vector BC, va a ser paralelo, por ejemplo, al vector CA, si yo construyo otro vector acá, o va a ser paralelo al vector BA. Van a ser paralelos. Va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero un tamaño diferente. Y eso es lo que estoy escribiendo acá. Y lo que estoy diciendo acá es que mi vector BC va a tener la misma dirección que el vector BA. Y va a ser un poquito más pequeño, va a valer X, pero no le cambio el signo. Son paralelos. ¿Y cuánto vale el vector BA? El vector BA va a ser el vector A minúscula menos el vector B minúscula. Perfecto. Ya están. Y con estas tres operaciones voy a hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? A mí me interesa encontrar C. El vector BC lo puedo reemplazar por X veces A. Y BA lo puedo reemplazar por A menos B. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Partimos de acá. BC los reemplazo por X veces BA. Y BA los reemplazo por X veces B menos A. Operaciones entre vectores dentro de lo que hemos definido de espacios vectoriales. Hacemos algunas operaciones. Simplemente me quedo con la parte que me interesa. Después de haber hecho todos esos reemplazos, me queda una cosa como esta. Distribuyo o agrupo, porque tengo aquí el vector B y tengo el vector B. Esto es simplemente álgebra, los agrupo. Ya está. Y al agruparlos, me aparece esta ecuación que es 1 menos X, pero yo sé que X más Y, porque esa es la condición que hemos puesto, siempre tiene que sumar 1. Esa es la condición, porque son fracciones. Siempre tiene que sumar 1. Por lo tanto, si yo despejo Y, el resultado va a ser 1 menos X. Y eso vale Y. Por lo tanto, llego al resultado que yo quería. Y este resultado para mí es fundamental, va a ser fundamental, van a ver que es bien útil este resultado. Porque es una expresión simple, es una combinación lineal, así se llama esta ecuación, por eso se llaman funciones lineales, y ese es un resultado bien simple. Porque si yo quiero encontrar el vector C, si yo quiero encontrar este vector C, lo único que tengo que hacer es agarrar el vector X, perdón, el escalar X y multiplicarlo con A, cruzado respecto del vector C. Y a eso sumarlo el escalar C multiplicado por B.
¿Qué es lo que he tratado de poner en este dibujo que tenía acá, ¿no? A X lo multiplico con A, más Y veces multiplicado por B, y el resultado de esa suma es el vector C. Súper fácil. Y en los libros, cuando uno va a consultar un libro, nos los ponen con un teorema y nos los ponen complicado, porque nos dicen esto exactamente que dice, lo he sacado de un libro. Fíjense lo que dice este teorema. En realidad el teorema es este, y ya lo hemos demostrado. Una condición necesaria y suficiente para que los extremos de tres vectores, dice A, B y C, los que tenemos cualquier terna de vectores, con un origen común, fíjense que estaban ligados ahí en el cero, para que se hallen sobre una recta, deben existir los reales L, M y N, dice, de tal forma que si yo lo sumo me da 0. Esta definición, por lo menos a mí, no me dice mucho. Es complicado para mí entender esta definición, pero si lo veo así, sí es mucho más leíble, mucho más entendible. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta ecuación para tratar de entender este teorema. Voy a agarrar esta ecuación y les voy a sumar o les voy a restar C a ambos lados. ¿De acuerdo? C le voy a restar a ambos lados. Por lo tanto, aquí tengo C menos C, C menos C, y a este otro lado voy a tener XA más Y veces B menos C. Perfecto. C menos C me da 0. Aquí está el 0. Y acá aparece esta ecuación que es esta. Porque hay tres vectores, A, B y C. Y esos tres vectores son estos. A, B y C. Y hay tres escalares, L, M y N. En este caso se llamarían X, Y y menos 1. Y sumados me dan 0. Y sumados me dan 0. Entonces X es L, Y es M y N vale menos 1. Esto es lo que aparece en los libros y a veces nos hacemos un poco de bolas, ¿no? Tratando de entender, ahora, ¿cómo hallo M, cómo hallo N o quién es L? En realidad es más fácil. A veces la matemática se complica cuando los redactan, pero cuando lo vemos así, como un simple ejercicio resuelto utilizando los axiomas, ese teorema está enervado, está acá. ¿Qué es eso, básicamente? Esta ecuación es la misma que esta otra que tenemos acá, con la ventaja de que ahora tengo una herramienta, una fórmula bien sencillita que puedo utilizar cada vez que yo quiera. Si yo tengo dos vectores, todavía son segmentos rectilíneos por ahora, pero esta formulita va a servir si los vectores los represento de otra forma, si los represento como matrices o los represento como ternas ordenadas o como vaya a ser lo que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de vectores geométricos utilizando esta formulita. Y es un ejemplo que aparece en muchos libros de los peruanos incluso, pero lo vamos a resolver con esta visión de funciones lineales, que es una visión diferente. ¿De acuerdo? Es una visión diferente. Espérenme un cachito, por favor. Perdón, jóvenes, tengo todavía algunos estudiantes que están entrando. Las primeras clases siempre son así medio complicadas, ¿no? Veamos. Probar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan una de la otra. Este ejercicio es bien bonito, porque lo vamos a resolver con funciones lineales. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en algunos libritos de los peruanos que están resueltos de otra forma. Ellos encuentran M, encuentran N y esas cosas. Acá les voy a dar una visión diferente. Fíjense, un paralelogramo es una cosa como esta, ¿no? Es un cuadrilátero formado por lados paralelos. Y lo que nos están pidiendo es que las diagonales que están pintadas con rojo acá se bisecan.
una de la otra. Eso quiere decir que se intersectan, que se cortan en el punto medio. Perfecto, eso quiere decir. Y me están pidiendo que demuestre que se cortan en el punto medio. ¿Cómo hago? Voy a usar funciones lineales y para eso voy a hacerme un dibujito más o menos complicado. Y voy a identificar dos triángulos. El triángulo AOC, o P, en realidad debería ser P. Un triángulo que podría ser, por ejemplo, pero antes de hacer el triángulo, fíjense, tengo el triángulo OAC. Este triángulo estoy viendo, está pintado con verde. Y lo estoy resaltando. ¿De acuerdo? Está pintado con verde y lo estoy resaltando. Solo voy a ver ese triángulo. Si les parece más fácil, ustedes pueden sacarse ese triángulo afuera y lo tengo así. Y lo tengo así. Este es el punto O. Este es el punto A. Y esto es C. ¿De acuerdo? Es así. Es así. Perfecto. Ahora, cuando veo esta parte, este triángulo de este dibujo, estoy viendo esto. Estoy viendo esto. Lo mismo exactamente, solo que lo estoy sacando del triángulo, de este cuadrilátero. Listo, ya tengo mi triángulo y si me fijo, construyo estos vectores. Tengo que construir los vectores porque si yo planteo el problema, posiblemente dibujaría solo esto, ¿no? El cuadrilátero, el paralelogramo, las dos diagonales y querrías resolver. Yo estoy haciendo algo más. Estoy poniendo un punto común, como dice el teorema que hemos visto, y desde acá estoy trazando mis vectores. Hasta acá es el siguiente y el tercero es hasta acá. Es lo que estoy haciendo. A este vector le estoy llamando A porque llega al vértice A. A este otro le llamo vector P porque llega al punto P mayúscula. Y a este otro vector le estoy llamando C porque llega al vértice C. Entonces tengo este dibujo. Y ya estoy en las mismas condiciones de hace rato. Y como me dice que bisecan, quiere decir que se parten en el punto medio. Entonces quiere decir que este lado vale 1/2 y que este otro lado vale 1/2, porque 1/2 más 1/2 es 1. Tienen que ser fracciones, o sea, estoy identificando cuánto vale X y cuánto vale Y, porque el resultado vale 1. Y listo, planteo mis ecuaciones simplemente. Lo que voy a hacer es decir, fíjense, quiero hallar P, que para nosotros hace rato era el vector C, ¿no? Quiero hallar P, entonces agarro este 1/2 y lo multiplico con A, siempre cruzado. Y luego agarro este 1/2 y lo multiplico con este vector C. Siempre con el vector cruzado. Y ya está. Ya tengo eso. Luego, ¿qué hago? Construyo otro triángulo. Porque he construido un primer triángulo con esta diagonal, el que va desde A hasta C. Ahora voy a construir otro triángulo con la diagonal que va desde B hasta D. Y tengo este triángulo y ya está, es exactamente lo mismo. Digo 1/2 por B más este otro 1/2 por D. Como tienen que ser el mismo punto, porque se supone que es el mismo punto, los igualo. Igualo esto con este otro. Y al igualar y multiplicar esta ecuación por 2, al eliminar el 1/2, me da esta ecuación. Y me está diciendo que A más C es igual a B más D. ¿Esta ecuación me estará diciendo algo? Porque tengo que interpretar este resultado para saber si he demostrado bien. Veamos cómo debería interpretar. Fíjense. Voy a volver a mis vectorcitos, a los que conocemos acá, y voy a tratar de encontrar cuánto vale, por ejemplo, el vector AD. Lo que voy a hacer es hacer cumplir la definición de paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero de lados paralelos, por lo tanto, el lado AD tiene que ser paralelo al vector BC. Tienen que ser vectores iguales, fíjense el concepto. Hemos definido ya cuándo dos vectores son iguales. Dos vectores son iguales cuando tienen el mismo tamaño, el mismo sentido y la misma dirección. Yo acabo de dibujar dos vectores naranja. En el documento están dos vectores naranja. Y esos vectores son vectores iguales.
Por lo tanto, voy a hallar esos vectores iguales. Voy a hallar esos vectores iguales. ¿Cuánto valdrá el vector AD, por ejemplo? El vector AD va a valer el vector D minúscula con el vector A mayúscula, A minúscula. Es decir, esto menos esto. ¿Cómo estoy haciendo? Bueno, si no me doy cuenta bien cómo estoy haciendo esto, ¿no? Lo voy a tratar de hacer. Ese es el vector AD. Aquí tengo el vector A minúscula y aquí tengo el vector D minúscula. Y tengo que respetar el sentido de las flechitas que he colocado, porque si no me voy a equivocar. Ahí está D y aquí está A. Perdón por la letra, jóvenes. Es que mi mouse no es muy bueno. Y este es el vector AD. Estoy sumando vectores acá. Puedo hacer mi flechita auxiliar y voy a tener mi vector AD. Respetando ese sentido, menos el vector D. Me estoy moviendo así, en el mismo sentido del vector AD, en el sentido contrario del vector D y en el mismo sentido del vector A. Y como he partido y he llegado al mismo lugar, el resultado es 0. De acá despejo AD y el vector AD es D menos A. O directamente, esa es una forma. La otra directamente es, hay un método que se aprende, ¿no? Sería cola menos punta. A veces dicen así también. Eso es lo mismo acá, exactamente lo mismo. Por lo tanto, mi vector AD vale esto. Y mi vector BC haciendo exactamente lo mismo con los vectores que hemos construido, los que están ligados en el origen de coordenadas, es esto. Pero estos dos vectores son iguales. Y si son iguales, tienen que tener el mismo tamaño. Si son iguales, tienen que tener la misma dirección. Y si son iguales, tienen que tener el mismo sentido. Por lo tanto, como son vectores iguales, los igualo con los resultados que hemos obtenido y manipulando simplemente esta ecuación, la última, esta ecuación azul, yo puedo obtener esta otra. Y con eso estoy demostrando que las diagonales se bisecan cuando tengo un paralelogramo. ¿Dónde está la condición del paralelogramo? Acá. Cuando he hallado dos lados y los he igualado. Ahora, si ustedes quieren hallar el lado DC y el lado AB, exactamente lo mismo. Pueden hacer la prueba en su casa. Hallan el vector DC, que sería el vector, no sé, tendría que ser el vector C menos el vector D. Tendríamos que ponerle unas flechitas acá, a este lado y a este lado, pero las mismas flechitas, ¿no? Para que mantengan el mismo sentido. Y son lados paralelos, con esto. Así que puedo igualar estos o los otros. Y el resultado siempre se va a verificar. Y fíjense que hemos tenido una forma elegante de demostrar lo que nos han pedido. Esto se los dejo para que ustedes, utilizando este método, demuestren esto. Demostrar que tres medianas de un triángulo de vértices A, B y C se encuentran en un punto P que se llama baricentro y está dado por esto. Esto está también en los libritos de vectores que hay de los autores peruanos. Está demostrado y la demostración es bastante larga. No es larga, ¿no? Pero es un poco más tediosa. Pueden usar el método de las funciones lineales y les va a salir en 2 pasos. Esa es la gran ventaja de este método. ¿De acuerdo? Bueno, para ir terminando un poquito, en unos 10 minutitos más. Sigamos viendo qué otras formas tengo para representar vectores. Todo lo que hemos hecho acá son vectores geométricos. Vectores con flechas, con segmentos rectilíneos, cosas del prefacultativo. ¿Habrá alguna otra forma para representar vectores? Sí. Hay otra forma que ahora responde a una visión más matemática. No tan de segmentos rectilíneos. Esta es una visión más poderosa. Y lo que vamos a hacer es utilizar una eneada como un vector. ¿Qué es una eneada? También se le llama eneupla. Una eneada es un arreglo de números, un conjunto de números que van desde A sub 1 hasta A sub n. Puede ser 1, 2, 3, puede ser 2, 0, 5, no sé lo que se nos ocurra. Esa es una eneada. Por ejemplo, menos 1, en este caso sería una terna, ¿no? Si utilizo solo 2 y 5, digamos, acá. Si utilizo 3 elementos, 3 números,
y los encierro entre paréntesis, esta será una terna ordenada. Puedo tener también un par ordenado si utilizo solo 2. Pero en general, si tengo n elementos, ya no será un par ordenado, ya no será una terna, será una n-ada. ¿De acuerdo? A cada uno de estos elementos se les llama componentes. También se le llama coordenadas. Entonces, el -1 que tengo acá, el 2 que tengo acá y el 5 que tengo acá son coordenadas. También se les llama componentes y son reales, porque vamos a trabajar con números reales. Ahora, ¿esta forma será válida para representar un vector? Veamos. Dos vectores son iguales cuando lo son componente a componente, cuando son paralelos los vectores y tienen el mismo tamaño y el mismo sentido. Vectores como estos. Entonces, lo que voy a hacer es lo que hemos hecho acá. Voy a igualar. Aquí hemos igualado flechas, segmentos de línea orientados. Aquí voy a igualar n-hadas. Y para que sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, ese concepto de igualdad, ese concepto de proporcionalidad, ese concepto de paralelismo, se puede aplicar con estos conjuntos. Se puede representar con estos conjuntos haciendo una cosa tan fácil como igualar componente a componente. La suma era otra operación básica de los vectores. Ya sabemos cómo se suman los vectores cuando son flechitas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sumo cuando tengo un vector representado de esta forma? Bueno, cuando tengo un vector representado de esa forma, lo primero que tengo que tener cuidado es que ambos tengan el mismo número de componentes, de coordenadas. Este tiene n componentes y este otro tiene n componentes. No pueden tener menos componentes unos respecto del otro, porque no tendría cómo sumarlos. O sea, aquí estoy sumando la componente 1 con la componente 1 de A y B, lo mismo con la componente 2, con la componente 3. No falta nada ni sobra nada. Por lo tanto, ambos pertenecen al mismo espacio vectorial y los puedo sumar y el resultado va a tener también n componentes. Perfecto. Puedo sumar. ¿Cómo multiplico uno de estos conjuntos por un escalar, que es la otra operación sujeta a la ley de composición externa? Fácil. Multiplico cada una de las componentes por R. Y ya está. Se cumplen mis dos leyes de composición interna con esta forma de representar a los vectores. Por lo tanto, es una forma absolutamente válida. Absolutamente válida. ¿De acuerdo? Acá hay una pregunta. Bueno, había una pregunta que se fue. Esa es otra forma válida, por lo tanto. La tercera y última forma de representar un vector, como matrices. Y esta es la visión de los programadores, de los que les gusta hacer programación. Los vectores los representan como matrices. Las matrices pueden ser matrices fila o matrices columna. Por lo tanto, para mí, esta forma de representar como si fuese una terna ordenada, un conjunto, un arreglo de números, como hemos visto acá, lo puedo representar como una matriz columna, una matriz de 3 filas y una columna, o una matriz de una fila y 3 columnas. También es una forma válida de representar vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando lo son componente a componente. A sub 1 deberá ser igual a b sub 1, a sub 2 a b sub 2 y a sub 3 a b sub 3. ¿Cómo sumo? Componente a componente. A sub 1 más b sub 1, a sub 2 más b sub 2, a sub 3 más b sub 3. ¿Cómo multiplico un escalar por una matriz? Como se hacen en las matrices, multiplicando todas las componentes de la matriz por R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la forma de representación matricial es una forma válida para representar un vector. Es una aplicación lineal también. La dilatación y la contracción, etcétera, etcétera. Fíjense cómo yo representaría, por ejemplo, como una aplicación lineal, la dilatación y la contracción de un vector, es decir, esto, multiplicar un vector por un escalar. Lo que yo haría sería multiplicar esta matriz, que es una matriz diagonal, por las componentes de este vector. Y cuando yo multiplico las matrices, eso en álgebra lineal van a ver, van a entender tal vez mejor cuando vean en álgebra lineal el producto, obtengo este vector. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a los escalares, cuando yo utilizo matrices, a los escalares
tengo que darles esta forma matricial, una matriz diagonal con pura casa acá. Y el resto puros ceros. Entonces, esto es la forma escalar, digamos, del escalar de representar matricialmente. Porque cuando yo hago esto con esto, tengo lo que quiero, la multiplicación de cada una de las componentes por una constante k. Bueno, jóvenes, no quiero cansarlos más. Nuestra primera clase ha estado bien. Vamos a quedar acá. Si hay alguna duda o alguna consulta que quieren hacer,